Muy buenos días, familia. Mi nombre es Carmen Quiroz y soy de la Iglesia Senti en Alajuela. Hoy continuamos con nuestros devocionales de cada mañana y ahora estamos reflexionando en el libro de Job. En esta mañana tenemos la lectura en el capítulo 4, todo el capítulo 4 y el capítulo 5 hasta el verso 7. Yo les invito a que cada uno o cada una pueda leerlo todo y poder sacar sus propias aplicaciones y enseñanzas. Yo he titulado a esta reflexión que vamos a tener hoy, Animémonos y consolémonos a la manera de Dios. Entonces, como les dije, vamos a estar reflexionando básicamente en el capítulo 4, es donde vamos a estar hoy, y vemos acá dos personajes que se destacan. Uno de ellos es Job, que es el personaje central de todo el libro de Job y es el que sufre. También vemos acá en este capítulo 4 otro personaje que se llama Elifaz. Elifaz es uno de los amigos de Job que vienen para consolarlo. Antes de entrar a hablar sobre Elifaz, que es el que se nos menciona acá, vamos a mencionar un poquito o hablar un poquito acerca de Job, que aunque en este pasaje Job está en silencio, él no habla, solamente está escuchando, pero como a manera de repaso vamos a revisar de acuerdo a los versículos y a todos los pasajes que hemos visto hasta acá, quién es Job y cuál es la condición en la que Job se encuentra en este momento. Entonces, primeramente vamos a ver quién es Job y desde el verso 1, ¿verdad? En Job capítulo 1, verso 1 nos dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero más adelante en el versículo 8 vemos como Dios mismo describe quién es Job. Y entonces nos dice en el Job 1:8, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y luego en el capítulo 2, verso 3, vuelve de nuevo a reforzar el mismo Dios, desde la misma boca de Dios, quién es Job. A describir quién es Job. Y dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces aquí vemos cómo Job es descrito como un siervo de Dios. No había otro como él. Dice que era perfecto, que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y en el capítulo 2, verso 3, de la misma boca de Dios dice que aún en el sufrimiento él retenía su integridad. Entonces, ¿qué le está aconteciendo a Job? Entonces ya vimos quién es Job, pero ¿qué le está aconteciendo? Bueno, aquí vimos que Dios mismo dice que Satanás le incitó para que lo arruinara sin causa. Y es que Dios permitió a Satanás privarlo de todo para que Job experimentara un proceso de sufrimiento y pérdida. Y entonces, en un momento a otro, siendo Job un hombre que hasta aquí había sido un hombre adinerado, un hombre rico, de buena posición social, tenía una linda familia, disfrutaba de la vida, o sea, se encontraba en un momento de bienestar general, ¿verdad? En general, y de un momento a otro pierde todos sus bienes materiales, pierde a todos sus hijos, pierde su posición social y pierde su salud. Y estando en esta condición, obviamente, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha aflicción, estando en esta condición de sufrimiento, aparecieron sus amigos para traerle consuelo. Y entonces es aquí, en el capítulo 4, donde vamos a estar reflexionando hoy, donde aparece Elifaz, que es el primer amigo de los amigos que vinieron a visitarlo, el primero que habla con Job.
Y lo que yo quiero que nos centremos, ¿verdad? En este devocional, en esta enseñanza de esta mañana, es que prestemos mucha atención cómo Elifaz nos enseña lo que no se debe hacer ante un hermano que sufre. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, lo que no se debe hacer ante un hermano que sufre. Vamos a empezar entonces en el verso 1 y 2. Voy a leerlo para ustedes. Dice así. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos hablarte, te será molesto, porque ¿quién podrá detener las palabras? Entonces Elifaz de una vez, o sea, él no se ve aquí como que él interactúa con Job, como que lo saluda, como que le hace alguna pregunta de cómo está, cómo se siente, sino que entra de una vez de frente y le dice a Job, o sea, no lo escucha, sino que da rienda suelta a sus palabras, a sus sermones, y se siente en las palabras y en la forma en que Elifaz le habla a Job, se siente mucha insensibilidad y arrogancia. Y por otro lado, entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que en realidad lo que Dios nos pide, en contraposición a lo que Elifaz está haciendo, lo que Dios nos pide, y no solo nos lo pide, sino que nos lo ha enseñado y nos lo enseña continuamente con su propio ejemplo, con la forma en la que Él nos trata a nosotros, sus hijos, es mostrar una actitud de humildad, una actitud empática, una actitud misericordiosa con el que sufre, la misma forma en la que Papá Dios nos trata a nosotros, que nos consuela, que nos escucha, que está atento a alentarnos, a sostenernos, a animarnos. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que no es caer con nuestros sermones y con nuestras palabras a las personas que están sufriendo. Es saber escuchar a la persona que sufre y escuchar no solo sus palabras, porque cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, a veces las palabras no expresan realmente lo que hay en el corazón. Entonces debemos escuchar, saber escuchar el corazón para sentir el dolor de esa persona que sufre. Y como dice Romanos 12:15, poder llorar con los que lloran. Es exactamente en la forma en que Papá Dios lo hace con nosotros, en la que Él quiere que nosotros llevemos ánimo y consuelo al que sufre. Vamos a continuar entonces del versículo 3 al 6 y nos dice que he aquí, está hablándole Elifaz a Job, recordemos, ¿verdad? Entonces Elifaz le dice a Job: he aquí, tú enseñabas a muchos, fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y tú esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora, subrayen versículos 5 y 6, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿Y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Elifaz lo que está haciendo es recriminando a Job. Lo está censurando, le está increpando y le está diciendo que era muy fácil aconsejar y decir a otros qué hacer cuando no era él el que estaba sufriendo, pero que ahora que él estaba sufriendo no podía poner en práctica lo que él enseñaba. Entonces, más allá de llevar palabras de consuelo, lo que Elifaz está haciendo es cuestionando la misma espiritualidad de Job. Le está cuestionando su fe, le está cuestionando su temor de Dios y le reprocha y le dice: ¿qué clase de cristiano eres? En otras palabras, no estás dando testimonio de lo que supuestamente crees. De alguna manera es lo que Elifaz le está diciendo. ¿Qué podemos ver en esto? Que estas no son palabras que traigan ánimo y consuelo para una persona que sufre. Las personas que sufren no necesitan nuestros sermones, no necesitan nuestros regaños, menos que les juzguemos, que les vengamos a cargar con culpa encima de todo el dolor que ya están llevando. Las personas que sufren ocupan ser escuchadas.
ocupan ser apoyadas, ocupan ser acompañadas en su dolor. Y eso es lo que el Señor nos enseña, lo que Él hace con nosotros y lo que Él quiere que nosotros hagamos con el que sufre. De manera que necesitamos ser, las personas que sufren necesitan ser animadas, necesitan ser consoladas y consoladas con compasión, consoladas con misericordia, con el consuelo con que Papá Dios nos consuela a nosotros. Y eso lo vemos muy claro en Segunda de Corintios, en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 1, versículo 3 y 4, nos dice claramente cómo es que debemos consolar a los que sufren. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vean qué belleza. Como Papá Dios nos consuela a nosotros, con ese consuelo es en el que nosotros debemos consolar a los que sufren, transmitiéndole el amor de Dios, transmitiéndoles la esperanza en el Señor, las promesas del Señor, la presencia del Señor, que traiga esperanza, que traiga consuelo, que traiga paz a sus corazones. Entonces, esta es la forma en que debemos consolar, no a la manera de Elifaz. Seguimos pues viendo acá del versículo 7 al 11 y nos dice así, sigue hablando Elifaz, ¿verdad? Y dirigiéndose a Job. Y entonces le dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan y perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente, los dientes de los leoncillos son quebrados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. ¿Qué está diciendo el Elifaz aquí a Job? En primer lugar, está hablando desde su humanidad, desde su criterio, y pretende animar a Job, pretende aconsejarlo, pero realmente lo que él está haciendo, lo vemos acá claramente, es censurándolo, es juzgándolo, es dando por hecho que el sufrimiento de Job es consecuencia de pecado, o sea que es consecuencia de actos de pecado de parte de Job. Y entonces le aplica fría e insensiblemente la doctrina de la retribución, ¿verdad? Donde le dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan y perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Le aplica la doctrina de la retribución, pero en una forma totalmente fría, insensible, donde le dice, Job, tú estás sufriendo como un castigo merecido a causa de tu pecado, porque tú tienes que tener pecado oculto. Entonces, esta es la forma en la que no se debe actuar. Aprendemos entonces de Elifaz que no es la forma venir a juzgar y venir a culpar a la persona. En primer lugar, nosotros no sabemos los verdaderos motivos del sufrimiento de una persona. En segundo lugar, Dios no nos ha puesto por jueces de nadie. Y aunque fuera evidente que lo que la persona está sufriendo es por disciplina correctiva de Dios, esto es un trato de Dios con cada persona. A nosotros no se nos manda en ningún momento a juzgar, ni a condenar, ni a señalar. Lo que el Señor nos pide, nos demanda que hagamos con los que sufren, es que los animemos, que los alentemos. Dice, aliéntalos de poco ánimo, levanta al caído, que llevemos consuelo, que llevemos apoyo y sostén al que está caído. Entonces, no es de censura ni de juicio. Y luego vamos entonces a ir terminando del versículo, vamos a leer del versículo 12 al versículo 19, dice así. Dice, el asunto también me era mi oculto,
y aquí prestemos mucha atención a esto. El asunto también me era a mí oculto, dice Elifaz, mas mi oído ha percibido algo de ello y en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. Que me estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Entonces, aquí vemos algo muy delicado porque Elifaz está yendo más allá. Y entonces aquí en este momento nos está diciendo, y sea, es algo muy peligroso porque él está atribuyéndose y nos está diciendo que Dios mismo le reveló a él, y se lo reveló, dice, por medio de un espíritu en una visión que él tuvo. Incluso dice que ese espíritu era como un fantasma y le reveló que Job sufría porque Job se creía más justo y se creía, o sea, Job se creía justo, más justo que Dios, y que en realidad Job lo que tenía era pecado oculto, es lo que él está, Elifaz interpretando, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que Dios le reveló por medio de una visión. Debemos tener mucho cuidado, y hoy por hoy estas son cosas que se dan muy a menudo, y a lo que debemos prestar atención, porque estos son también muchos engaños del enemigo. Entonces, lo que vemos es que Elifaz entonces insiste, y que ahora, por revelación de Dios, según él, ¿verdad? Que Job está sufriendo porque Job tiene pecado oculto. Y de hecho, en Job 5:8, él lo reafirma, donde le dice a Job que él debe reconocer y arrepentirse y confesar su pecado. O sea, dice, ciertamente en Job 5:8 dice, yo buscaría a Dios y encomendaría en mi causa. O sea, le está diciendo, yo me volvería a Dios, me arrepentiría de mi pecado. Entonces él insiste en que el sufrimiento de Job es por causa de su pecado. Entonces, de acuerdo a esta palabra, vamos a sacar algunas aplicaciones teoterápicas para nuestra vida. Eh, Puntos importantes a tomar en cuenta. El primer punto, el sufrimiento. Entender que el sufrimiento es una de las materias más importantes en la escuela de Dios, y que todos los hijos de Dios tenemos que pasar por ahí, que es necesaria para nuestra edificación, necesaria para nuestro crecimiento espiritual, necesaria para nuestra formación. Lo vemos en Timoteo, nos dice en Timoteo, segunda de Timoteo 2:3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y hay muchos otros pasajes en la escritura que nos hablan de que es necesario que cada uno de nosotros como hijos de Dios pasemos por el sufrimiento para ser formados. Es un instrumento de Dios. El sufrimiento es uno de los instrumentos que Dios usa para formarnos y para transformarnos en ese proceso de transformación. Vamos a verlo en primera de Pedro 1, el 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces vemos que nuestra fe debe ser probada para que seamos refinados, para que sea refinada y brille como brilla el oro. Y eso nos lleva a crecimiento espiritual. Y esto se aplica inclusive a la disciplina correctiva de Dios. Entonces el sufrimiento es necesario en la vida de cada creyente, y todos atravesamos en uno u otro momento por este proceso, estos procesos de refinamiento espiritual. Segunda aplicación o enseñanza es cuál debe ser nuestra posición ante las personas que sufren.
Y en primer lugar tenemos que entender que es muy necesario, es muy importante cuando estamos ante una persona que sufre, es escucharlo para que esa persona pueda desahogar su dolor, su tristeza y poder al escucharlo sentir el dolor de su corazón y poder dolernos con esa persona y acompañarla en su sufrimiento, dándole el ánimo, el consuelo que esa persona necesita, siendo empáticos, escuchando el sentir de su corazón, sin juzgar, sin condenar, porque no se nos ha mandado a nosotros a condenar ni a juzgar a nadie. Debemos tener siempre la misma actitud misericordiosa, compasiva, consoladora que Papá Dios tiene siempre para con nosotros. Y aquí anotemos esto, la mejor forma de consolar a alguna persona que está sufriendo es compartirle la palabra de Dios. La palabra de Dios que es la que es viva y eficaz. La palabra de Dios que es espíritu y vida. Es la palabra de Dios la que es ese bálsamo que trae ánimo, que trae consuelo y que trae esperanza. Y lo más importante es compartir la palabra de Dios y nosotros mismos dejarnos guiar y dejarnos usar por el Espíritu Santo de Dios, porque en definitiva el que redarguye, el que exhorta, el que anima, el que consuela, el que sostiene y el que restaura es el gran consolador, el Santo Espíritu de Dios. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré al consolador. Y tenemos al consolador, que es el Santo Espíritu de Dios, que está ahí para consolarnos a nosotros, pero también a través de nosotros llevar consuelo, llevar ánimo, llevar aliento y esperanza a todo aquel que sufre. Entonces, eso es lo que debemos hacer, dejarnos usar por el Espíritu Santo de Dios y a través de su palabra llevar aliento y consuelo, llevar esperanza, ánimo al que está sufriendo. Entonces todo lo contrario a lo que Elifaz hizo con Job, el Señor nos enseña a consolar como Papá Dios nos consuela a nosotros. Y entonces para ir terminando, yo te hago una invitación, así que en esta hora, los que me están escuchando, si alguna persona de las que está escuchando, tú estás en este momento en la posición de Job, si estás atribulado, si estás pasando un momento de prueba, de proceso de refinamiento de tu fe, si estás en un momento de sufrimiento, si hay dolor en tu corazón, porque estás pasando situaciones tal vez financieras, económicas, tal vez de salud, tal vez familiares, cualquier situación o circunstancia que estás viviendo que te tiene en sufrimiento, en dolor, en tristeza en tu corazón. En este momento, permite que el Espíritu Santo de Dios traiga esa paz, traiga ese consuelo, traiga esa fortaleza y esa esperanza que Él sabe dar al que sufre, porque Él satisface el alma cansada y Él sacia toda alma entristecida, dice la palabra de Dios. Él es el que trae ánimo y consuelo. Y sobre todo, ten la confianza, la seguridad de que Él tiene el control de todas las cosas, cualquiera que sea la situación que estés viviendo, Él tiene el control. Y así como al leer el libro de Job, nosotros vemos el final y sabemos cuál es el final a pesar de toda la situación difícil que Job tuvo que atravesar. Así nosotros sabemos que Papá Dios sabe cuál es el final, aunque nosotros no lo sabemos, y que ese final siempre va a ser para bien para nosotros. Siempre el Señor nos va a sacar en victoria, siempre Él va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Así que tenemos esa seguridad y esa confianza que Él conoce el final, que Él tiene el control y que en sus manos estamos total y completamente seguros. Y yo te invito hoy a que te apropies la palabra de Job 23:10 que dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Sí, Él conoce nuestro camino, Él conoce tu camino y aunque en este momento estás en un proceso de prueba, vas a salir refulgente como el oro. Y así experimenta ahora mismo la paz,
la paz del Señor y sobre todo su amorosa presencia que te abraza, que te sostiene y que te llena de su luz en medio de cualquier oscuridad en la que puedas estar en este momento. Y por otro lado, a todos los que me están escuchando, como hijos de Dios, aprendamos a no cometer los errores de Elifaz. Seamos empáticos, seamos misericordiosos, seamos compasivos, animemos y consolemos a las personas que sufren a la manera de Dios, consolándolos como Papá Dios nos consuela a nosotros y dejándonos usar por el Santo Espíritu de Dios para que Él, como el gran consolador, traiga aliento, ánimo y consuelo a través de nosotros y por la palabra que se exponga, ministre cada vida, ministre cada corazón, trabajando y restaurando y trayendo ese consuelo integral en cada persona que en este momento está sufriendo. Seamos empáticos y dejémonos usar por el Santo Espíritu de Dios. En esta hora yo les invito para que me acompañen para cerrar en un tiempito de oración. Padre, te damos gracias porque tú eres el gran consolador, porque tú nos sostienes en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Gracias porque tú estás en nosotros, en la persona de tu Santo Espíritu, que es el gran consolador. Y así en esta hora te pido, Padre de la Gloria, en esta mañana, por cada una de esas personas que están atravesando situaciones difíciles, que están en momentos de prueba, en momentos de dolor, Señor, en momentos de angustia, que ahora mismo, Señor, tú estés llevándoles el consuelo, la paz, la fortaleza, Señor, que solo viene de ti, que ellos puedan experimentar, Señor, tu presencia, sentir tu abrazo, oír tu voz en medio de su necesidad, en medio de su dolor y de su sufrimiento, y puedan poner su confianza y su esperanza en ti, sabiendo que tú les vas a sacar en victoria, que tú les llevas a puerto seguro y que tú los estás refinando y que van a salir como el oro en medio de esta prueba y en medio de este sufrimiento que puedan estar viviendo. Y así, Padre bendito, que cada uno de nosotros como tus hijos, Señor, podamos, Señor bendito, ante las personas que pones, Señor, a nuestro alrededor, estar atentos, Señor, atentos a todo aquel que sufre, Señor, en este momento, Señor, sabiendo que hay tanto dolor y tanta tristeza a nuestro alrededor, que estemos atentos, Señor, que estemos apercibidos para poder llevar aliento, consuelo y esperanza a los que sufren, Señor, no en nuestras fuerzas, sino dejándonos usar por ti, oh Señor, para que tu palabra poderosa, Señor, llegue a los oídos y a los corazones de esas personas y seas tú trayendo ese consuelo, oh Señor, a cada corazón, Señor, así, Señor, como nos consuelas a nosotros. Gracias por esta palabra y gracias por tu Espíritu Santo. Sigue obrando en cada corazón, Señor, que tu palabra no vuelva vacía y que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en cada corazón. Gracias te doy en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos en esta mañana, que el Señor me los continúe bendiciendo y que tengan un excelente día.